Mis padres falsificaron mi firma para sacar un préstamo que pagarían antes de que volvieras. Cuando regresé, descubrí que estaba en morosidad y con mi crédito destruido. Años después, al ser rechazados para comprar casa, les dije que no se preocupen, siempre pueden falsificar otra firma. Cuando tenía 22 años y estaba en mi último semestre en Arizona State, pensaba que lo peor que podía pasarme era reprobar una clase de estadística o que el aire acondicionado de mi apartamento barato en Tempe se dañara en pleno verano. Cuando afuera el calor llegaba a los 110 grados y parecía que uno estaba viviendo en un horno gigante. Nunca imaginé que la puñalada más dura vendría de mis propios padres, porque ellos, sin pensarlo dos veces y sin siquiera preguntarme, decidieron falsificar mi firma para sacar un préstamo estudiantil que, según ellos, pagarían antes de que regresaras a casa. Esa fue la frase que repitieron una y otra vez después de que los descubrí, como si con esas palabras pudieran borrar el daño que me dejaron de por vida. En ese momento yo era un estudiante que sobrevivía con un trabajo de medio tiempo en Starbucks, sirviendo frappuccinos a adolescentes de secundaria y a oficinistas que se quejaban del tráfico de Phoenix como si fuera el fin del mundo. Mis gastos eran mínimos. Compartía apartamento con un amigo que estudiaba ingeniería mecánica, pagaba $450 de renta por mi parte. Y el resto se me iba en gasolina para mi viejo Toyota Corolla del 2002, que sonaba como si fuera a caerse en pedazos cada vez que manejaba por la autopista enero de 10. Mis planes eran simples: graduarme en mayo, mudarme a Dallas porque tenía una oferta de trabajo inicial en una compañía de logística, y empezar mi vida sin tener que pedirle nada a nadie. Pero esa ilusión se derrumbó de golpe cuando, un par de semanas después de mi graduación, fui a un concesionario en Mesa para ver un Honda Civic 2010 usado que costaba alrededor de $8,000 y pensé que podía financiarlo en cuotas. El vendedor me sonrió al inicio, me ofreció agua embotellada y me dijo que el carro estaba en excelentes condiciones, que solo había tenido un dueño y que lo habían traído hacía poco. Yo ya me imaginaba manejándolo camino a Texas, con la radio encendida y el aire frío soplando en la cara. Pero cuando el hombre regresó con los papeles después de revisar mi crédito, su expresión cambió completamente. Se aclaró la garganta, me miró con incomodidad y me dijo que lamentablemente no podía ayudarme porque mi historial crediticio estaba hecho pedazos. Yo me reí pensando que se trataba de un error, porque nunca había pedido un préstamo en mi vida, nunca había tenido tarjeta de crédito más allá de una de esas de débito prepagadas. Y lo único que debía eran $200 de un plan de teléfono en T-Mobile que pagaba puntualmente. Pero cuando el tipo giró la pantalla hacia mí y vi los reportes, se me congeló la sangre. Había un préstamo de casi $25,000 a mi nombre, con mi supuesta firma en los documentos, y llevaba meses en morosidad. Salí del concesionario sin carro y con el estómago revuelto. Pasé todo el camino de regreso a mi apartamento pensando en quién carajos podía haber hecho algo así. Cuando llamé al banco que aparecía como acreedor, me confirmaron que efectivamente el préstamo estaba registrado con mi número de seguro social, mi dirección de la casa de mis padres en Glendale, y una firma que a simple vista parecía la mía, pero yo sabía que no lo era. Me citaron para que presentara pruebas si quería disputar el préstamo, pero antes de meterme en ese lío legal decidí llamar directamente a mis padres. Mi madre contestó primero, con su tono dulce fingido, y apenas escuchó de qué hablaba se quedó en silencio por unos segundos demasiado largos. Mi padre, que estaba cerca, tomó el teléfono y me soltó la frase que nunca olvidaré: hijo, no te preocupes. Eso lo sacamos porque necesitábamos cubrir unas cuentas y teníamos la seguridad de que íbamos a pagarlo antes de que regresaras. No te afecta en nada, nosotros lo solucionamos. Yo me quedé en shock, sin entender cómo podían decir eso tan tranquilos, como si no acabaran de joderme la vida. Les grité que no podían usar mi identidad de esa forma, que eso era ilegal, que eso me iba a perseguir por años. Mi madre trató de calmarme diciendo que la familia estaba para ayudarse y que todo lo habían hecho pensando en mí, porque después de todo el préstamo estaba bajo mi nombre y en teoría había sido para mis estudios. Mentira. Yo tenía becas y trabajaba medio tiempo, jamás había necesitado que nadie me financiara nada. Esa noche no dormí.
Me pasé horas revisando mi historial en Equifax y TransUnion, viendo cómo mi puntaje de crédito estaba hundido en el piso, apenas rozando los 500. Era como si me hubieran puesto un grillete invisible. Llamé a un par de abogados para preguntar qué podía hacer, pero todos coincidieron en lo mismo: pelear un caso de fraude familiar era un proceso largo, caro y que probablemente terminaría destrozando cualquier relación con ellos. Yo no tenía el dinero ni la fuerza mental para meterme en tribunales. Así que lo tragué en silencio, como quien traga vidrio molido, y decidí que si ellos habían elegido arruinarme, yo me encargaría de que tarde o temprano la vida se los cobrara. Los siguientes años fueron un infierno silencioso. Cuando me mudé a Dallas con mi Corolla viejo, tuve que conformarme con un apartamento diminuto de $600 al mes. En un barrio donde a cada rato se escuchaban sirenas y donde en verano los cucarachas salían por las tuberías como si fueran inquilinos extra. Intenté rentar en mejores zonas, pero cada aplicación era rechazada en segundos por mi crédito. Intenté sacar una tarjeta de crédito para empezar a reconstruir mi historial y me la negaron. Intenté comprar muebles en una tienda y me miraron como si fuera un delincuente. Cada vez que pasaba por una de esas humillaciones, la voz de mi padre repitiendo "lo pagaremos antes de que regreses" me ardía en la cabeza. A pesar de todo, trabajé duro. Empecé como asistente en la compañía de logística, ganando $36,000 al año, y poco a poco fui escalando. Pero aún con más ingresos, no podía acceder a nada porque los bancos veían mi historial como una bomba nuclear. Mis compañeros hablaban de financiar autos nuevos, de comprar casas en Frisco o Plano, y yo apenas podía pagar un seguro carísimo por manejar un carro viejo con crédito destruido. Me sentía atrapado en un agujero que yo no había cavado. En cada llamada con mis padres, cuando yo les reclamaba, ellos cambiaban de tema o me decían que no entendía lo difícil que era mantener una casa, pagar cuentas médicas y sostener a la familia. Mi madre incluso llegó a decirme que debía sentirme agradecido porque gracias a ese préstamo ellos habían podido salir adelante en un momento duro. La cara de cinismo me revolvía el estómago. Nunca escuché un perdón genuino, nunca vi un esfuerzo real por enmendar el daño. Con el tiempo entendí que no pensaban pagar nada, que simplemente habían decidido sacrificar mi futuro por comodidad propia. Recuerdo una escena muy clara. Un día fui a visitarlos a Glendale por Navidad. Estaba en la sala, con el árbol lleno de luces y el olor a pavó en el horno, cuando mi madre se acercó con esa sonrisa nerviosa que usaba cada vez que quería manipularme. Me dijo que algún día yo entendería que la familia está por encima de los papeles y que ellos habían hecho lo correcto. En ese instante sentí algo quebrarse dentro de mí. Me prometí que jamás volvería a darles la oportunidad de usarme, que no les prestaría un solo centavo, que si alguna vez necesitaban de mí en términos financieros, los haría recordar cada maldito día en que me dejaron a la deriva. Guardé ese rencor como una semilla, regándola con cada rechazo bancario, con cada apartamento mediocre en el que tuve que vivir, con cada mueble usado que recogí de Craigslist porque no podía financiar nada nuevo. No dije nada en voz alta, porque sabía que ellos no lo entenderían, pero en mi interior estaba tallando la venganza que algún día tendría sentido. No necesitaba gritar ni confrontarlos en ese momento. Solo tenía que esperar a que la vida los pusiera en una posición de vulnerabilidad, porque el crédito, tarde o temprano, se convierte en la única medida de confianza en este país. Y cuando llegara ese momento, yo iba a estar ahí, con una sonrisa en la cara y la frase perfecta lista para salir de mi boca. Nunca olvidaré esa determinación silenciosa, esa sensación de que, aunque ellos creyeran que me habían arruinado para siempre, en realidad me estaban dando la herramienta para destruirlos en el futuro. No era un plan inmediato ni una venganza explosiva, era una espera fría y calculada. Y créeme, esa espera valió cada segundo. Actualización 1. 5 años después de aquel día en que descubrí el préstamo y la traición, mi vida había tomado un rumbo que no imaginaba. Ya llevaba tiempo viviendo en Dallas, había logrado mantenerme en la compañía de logística y, aunque seguía atado a las cadenas de un crédito destrozado, poco a poco había aprendido a sobrevivir en esa realidad. Me acostumbré a pagar en efectivo la mayoría de las cosas, a no soñar con tarjetas ni con créditos blandos. Incluso había hecho de eso una especie de orgullo,
como si demostrar que podía vivir sin depender de la confianza de un banco fuera un logro personal. Pero la verdad era que me ardía cada vez que veía a compañeros de trabajo comprando casas en suburbs tranquilos como Frisco o Allen. Mientras yo seguía en un apartamento barato con paredes tan delgadas que escuchaba a la pareja de al lado pelear todas las noches. Y lo peor no era eso, lo peor era que, aunque yo estaba resignado a pelear con esa herida invisible, mis padres seguían viviendo como si nunca hubieran hecho nada malo. Como si yo hubiera exagerado y el tema ya estuviera enterrado. El recuerdo exacto de cómo volvió a abrirse esa herida es muy nítido. Era un sábado de julio, un calor abrasador en Arizona, con el sol reflejándose en el asfalto al punto de hacer vibrar el aire. Había volado de Dallas a Phoenix porque un primo se casaba, y mi madre insistió en que me quedara unos días más con ellos en Glendale. Yo acepté, en parte por compromiso, en parte porque en el fondo quería observarlos de cerca, ver si el tiempo y las consecuencias habían hecho algún efecto en sus vidas. Ese día en particular, mi padre anunció en el desayuno que iban a pasar por un concesionario Toyota en Peoria, porque estaban pensando en cambiar su viejo sedán por una SUV. Yo no dije nada, pero me ofrecí a acompañarlos, y lo hice con esa mezcla de curiosidad y malicia que solo quien carga un rencor profundo puede entender. Recuerdo el concesionario perfectamente. Era un edificio blanco con ventanales enormes que reflejaban el sol, las banderas ondeando con el logo de Toyota y decenas de carros brillantes alineados bajo el calor del verano. Mi madre estaba emocionada, caminando entre los vehículos como si estuviera en un desfile de modas. Se detuvo frente a una Highland de color gris metálico, modelo del año, con los asientos de piel y todos los detalles que hacían que costara casi $38,000. La abrió, se sentó adentro y sonrió como si ya fuera suya. Mi padre, que nunca supo disimular, hizo números rápidos en su cabeza y dijo que con los pagos mensuales seguro alcanzaba. Yo los miraba en silencio, viendo cómo se construía en tiempo real la escena perfecta para lo que estaba por pasar. El vendedor apareció enseguida, un tipo joven con camisa polo roja y una sonrisa automática. Les habló de financiamiento, de planes accesibles, de tasas competitivas y de cómo podían salir manejando ese mismo día si querían. Mis padres asentían como si todo fuera cuestión de llenar unos papeles y listo. Yo me crucé de brazos y me quedé al fondo, disfrutando como quien sabe que va a presenciar una caída inevitable. Pasaron al área de oficinas, se sentaron frente a una mesa brillante, el vendedor tomó sus datos y empezó a escribir en la computadora. Todo parecía normal hasta que, minutos después, la sonrisa del chico se borró. Cambió su tono, se aclaró la garganta y dijo que lamentablemente no calificaban para ningún plan de financiamiento. La reacción fue inmediata. Mi madre lo miró como si hubiera dicho una herejía. Preguntó qué quería decir con no califican. El chico, incómodo, explicó que el puntaje de crédito que aparecía en el sistema era demasiado bajo, con múltiples cuentas en morosidad y deudas sin resolver. Mi padre intentó discutir, diciendo que debía ser un error, que siempre habían sido responsables, pero el chico solo repitió lo que la pantalla mostraba. Yo, mientras tanto, sentí una ola de adrenalina recorrerme el cuerpo. Era la primera vez que veía el monstruo que habían creado alcanzarlos a ellos directamente, sin que yo tuviera que mover un dedo. Mi madre, en un acto de desesperación, soltó una frase que todavía hoy me arranca una carcajada amarga. Giró hacia mí, con ojos llenos de reproche, y dijo que todo era mi culpa, que si yo hubiera sido más comprensivo con lo del préstamo ellos habrían podido resolverlo y ahora no estarían en esa situación. La desfachatez me dejó sin palabras por un segundo, pero luego me di cuenta de que estaba ante la confirmación de algo que ya sospechaba, en su cabeza torcida, yo siempre sería el culpable de sus problemas. Aunque fueran ellos los que me habían arruinado primero. El vendedor, al notar la tensión, intentó suavizar la situación diciendo que podían considerar pagar en efectivo una parte grande o tal vez aplicar con un coprestatario. Fue ahí cuando mi madre, con ese descaro que siempre me revolvió el estómago, insinuó que quizá yo podía firmar con ellos, solo para ayudarlos a salir adelante. Esa frase, en medio del calor sofocante del concesionario y con mi corazón latiendo como loco, fue un regalo envenenado. Me miraron esperando que yo dijera que sí, que los rescatara.
Pero lo único que hice fue sonreír y decir que no podía, que mi propio crédito estaba arruinado y que seguramente era gracias a ellos. La incomodidad en la oficina era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Cuando salimos de allí, el sol todavía estaba igual de fuerte, pero el ambiente era helado entre nosotros. Mi madre guardó silencio casi todo el camino, y mi padre mascullaba palabras sobre injusticias y sistemas que no entienden. Yo iba en el asiento trasero, viendo por la ventana cómo pasaban los centros comerciales y los cactus al borde de la autopista, con una sonrisa contenida que no podía ocultar. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía un poco de justicia, aunque fuera mínima. Verlos desmoronarse frente a un vendedor de autos, ver cómo se les derrumbaba en segundos la ilusión de manejar una SUV nueva, fue como un anticipo de la venganza que había estado esperando. Esa noche, en la cena, mi madre no pudo contenerse. Me acusó de ser un desagradecido, de no haber hecho nada para ayudarlos, de haberlos dejado colgados cuando más lo necesitaban. Yo la miré fijamente y le respondí con la voz más calmada que pude: ustedes me colgaron a mí primero. Solo que todavía no lo quieren admitir. Ella no dijo nada más, pero se levantó de la mesa con los ojos vidriosos. Mi padre evitó mirarme. En ese momento confirmé que la semilla de mi venganza ya estaba germinando, que ellos iban a cosechar cada lágrima y cada rechazo que yo había sufrido gracias a su egoísmo. Lo curioso es que no tuve que hacer nada más en ese instante. No hubo un plan elaborado, no hubo un discurso calculado. Solo fue la vida devolviéndoles un poco del veneno que me habían dado. Pero esa escena en el concesionario, con la Highlander que nunca pudieron comprar y la acusación absurda de que yo tenía la culpa, quedó grabada en mi memoria como el primer acto tangible de justicia poética. Y lo mejor era que todavía faltaba mucho por venir. Esa fue apenas la primera grieta en el muro de arrogancia que mis padres habían construido. Yo sabía que, tarde o temprano, ese muro se iba a derrumbar por completo, y yo iba a estar ahí para presenciar cada pedazo caer. Actualización 2. Un año después de aquella escena en el concesionario, cuando mis padres intentaron comprar la Highlander y salieron con la cola entre las piernas, la tensión entre nosotros seguía latente. Durante meses apenas hablamos, las llamadas se limitaron a cumpleaños o a fechas importantes, y siempre con un tono superficial, como si ninguno quisiera mencionar el elefante en la habitación. Yo seguía en Dallas, trabajando como un condenado y tratando de subir peldaños en la empresa de logística. Había conseguido un aumento y ya ganaba cerca de $50,000 al año, lo cual me permitía vivir un poco más cómodo. Aunque todavía estaba atrapado en apartamentos mediocres porque el crédito seguía siendo una sentencia que cargaba en la espalda. Sin embargo, ya me había acostumbrado a esa vida. Aprendí a usar tarjetas aseguradas, a pagar todo en efectivo, a vivir sin deudas nuevas. Lo que no me acostumbraba era a la rabia silenciosa, esa que se reactivaba cada vez que alguien me preguntaba por qué no compraba carro nuevo o por qué no pensaba en una casa propia. Fue en ese estado de aparente calma cuando ellos reaparecieron con una jugada tan descarada que todavía hoy me da risa amarga recordarla. Era otoño, el aire en Dallas empezaba a refrescar y yo estaba disfrutando de mi rutina cuando recibí una llamada de mi madre. Con un tono exageradamente amable, me dijo que querían invitarme a cenar porque hacía mucho que no compartíamos. Yo dudé, pero acepté porque algo en mi intuición me decía que no era una simple reunión familiar. Me pidieron que los encontrara en una plebeyes en Glendale, un lugar al que solíamos ir cuando yo era adolescente y que estaba lleno de recuerdos rancios, las noches de hamburguesas mal cocidas, las peleas familiares por cuentas de $20, las risas forzadas en medio de tensiones no resueltas. Llegué puntual, con esa sensación de que estaba entrando a una trampa disfrazada de cordialidad. Ellos ya estaban sentados en una mesa al fondo, con 2 margaritas medio vacías y un aire de falsa alegría. Me saludaron como si fuéramos una familia normal, con abrazos incómodos y sonrisas ensayadas. Pedimos la comida y durante los primeros 20 minutos hablaron de tonterías, el calor del verano, las noticias locales, un primo que se había mudado a Tucson. Yo esperaba el golpe, sabía que en cualquier momento iba a llegar, y no me equivoqué. En medio de la cena, mientras yo cortaba un pedazo de pollo seco, mi padre carraspeó y soltó el tema.
Dijo que habían estado pensando mucho en cómo reconstruir su crédito, que sabían que no era fácil, pero que necesitaban ayuda. Yo no respondí, solo levanté la mirada. Entonces mi madre, con ese tono meloso que usaba cuando quería convencerme, dijo que tal vez lo mejor sería que yo sacara una tarjeta de crédito conjunta con ellos, algo pequeño, solo para empezar a levantar el puntaje. Lo dijo como si fuera un favor mínimo, como si yo no hubiera cargado años de consecuencias por su primera estafa. Me quedé en silencio, observándolos. Ellos hablaban como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran arruinado mi juventud financiera. Me pintaban el asunto como una oportunidad de reconciliación, como un gesto de unión familiar. La sangre me hervía, pero en vez de explotar, decidí hacer algo diferente. Fingí dudar, fruncí el ceño y les dije que lo pensaría, que quizá había una forma de ayudar, pero que necesitaba tiempo. La sonrisa de mi madre fue instantánea, como la de alguien que cree que ya ganó la partida. Mi padre asintió satisfecho, como si me hubiera manipulado con éxito otra vez. Lo que no sabían era que en ese instante yo ya había tomado una decisión muy distinta. No iba a firmar nada, no iba a caer otra vez en su trampa. Pero sí iba a aprovechar la oportunidad. Esa cena me mostró que ellos no sentían ni un gramo de remordimiento, que no aprendieron nada, que si podían volver a usarme lo harían sin pestañear. Y si seguían creyendo que podían manipularme, entonces yo podía usar esa confianza en su contra. Después de esa noche, empecé a jugar un papel que nunca antes había asumido con ellos, el del hijo aparentemente arrepentido, dispuesto a tender puentes. Les mandaba mensajes cortos preguntando cómo estaban, respondía llamadas con paciencia, incluso los visité una vez más para hablar sobre sus planes de mejorar el crédito. En cada encuentro, yo escuchaba más de lo que hablaba, almacenando cada palabra, cada excusa, cada detalle de sus deudas. Me convertí en una especie de testigo invisible de su miseria financiera, y eso me daba una satisfacción fría que no puedo describir. Una tarde, mientras tomábamos café en su casa, mi padre me mostró un montón de cartas de cobranza. Había tarjetas de Macy's con pagos atrasados, cuentas de Home Depot que ya estaban en colecciones, e incluso un aviso de que podrían embargarles un auto viejo si no se ponían al día. Yo escuchaba con expresión seria, como si estuviera preocupado, pero por dentro sentía una mezcla de asco y placer. Era como ver a los mismos verdugos que me habían colgado hace años, ahora atrapados en una red de la que no podían salir. Lo más grotesco fue escuchar a mi madre decir, sin rubor, que todo eso podría resolverse si yo decidiera ser parte de la familia de verdad. Esa frase fue la confirmación de que para ellos yo no era más que una herramienta. No un hijo, no una persona, solo un medio para sus fines. En ese momento entendí que la venganza ya no sería solo esperar a que la vida los castigara, ahora tenía la oportunidad de participar en el proceso, de hundirles el cuchillo con precisión quirúrgica en el momento adecuado. Esa noche, al volver a mi pequeño Airbnb en Phoenix, me senté frente al espejo y me miré con detenimiento. Tenía 28 años ya, con ojeras marcadas por años de trabajo y estrés, pero con una chispa en los ojos que no recordaba haber visto en mucho tiempo. La chispa de alguien que había pasado de víctima a cazador. Esa cena en Applebee's, esa propuesta indecente de compartir una tarjeta de crédito, no era una simple ofensa. Era la llave que me abría la puerta para ejecutar un plan que llevaba años germinando en silencio. Desde entonces, cada vez que hablaba con ellos, mi tono era calculado. A veces insinuaba que estaba interesado, que quizás sí podría ayudar, pero que necesitaba entender mejor sus finanzas. Otras veces me mostraba reticente, para mantenerlos ansiosos. Era un juego psicológico, y ellos caían cada vez más profundo. No se daban cuenta de que yo estaba tomando notas mentales de cada error, de cada deuda, de cada mentira. No sabían que yo ya había decidido que, cuando llegara el momento, los iba a dejar en evidencia de la manera más cruel posible. Esa actualización de mi vida marcó un antes y un después. Hasta entonces, mi venganza era un deseo pasivo, una esperanza de que el universo equilibrara la balanza. Pero esa noche en Applebee's me mostró que podía ser activo, que podía planear, que podía dar forma al golpe final. No necesitaba gritarles, no necesitaba reclamarles.
Lo único que debía hacer era esperar a que se metieran aún más hondo en su propio fango y, cuando extendieran la mano buscando ayuda, soltarles la verdad con la misma crudeza con la que ellos me habían arruinado años atrás. Ese fue el momento en que entendí que mi papel no era de víctima resignada, sino de verdugo paciente. Y créeme, nada se siente tan poderoso como saber que tienes a tus padres, los mismos que te jodieron sin remordimiento, colgando de un hilo que tú controlas. Actualización 3. 3 meses después de aquella cena en Applebee's, donde me pidieron que sacara una tarjeta conjunta para ayudarlos a reconstruir su crédito, el juego ya había cambiado. Yo seguía con mi rutina en Dallas, trabajando horas largas y tratando de forjar un camino en la empresa, pero cada interacción con mis padres se había convertido en un laboratorio de manipulación inversa. Ellos creían que me estaban convenciendo, que poco a poco me doblegaban, pero en realidad yo era el que jalaba los hilos. Les respondía con calma, fingía interés, hacía preguntas estratégicas. Mientras ellos pensaban que me estaban usando, yo me dedicaba a recolectar armas. Una tarde de domingo, mi madre me llamó con voz entusiasta, diciendo que habían encontrado un programa para reconstruir crédito y que necesitaban que yo revisara con ellos los requisitos. Me ofrecía ir a su casa en Glendale la próxima vez que viajara a Phoenix por trabajo, y así lo hice. Cuando llegué, la sala estaba llena de papeles, sobres abiertos de bancos, cartas de cobranza. Era como un museo de malas decisiones. En la mesa había desde avisos de Macy's hasta recordatorios de Home Depot y cuentas médicas impagas. Me ofrecieron café como si fuéramos a pasar una tarde agradable en familia, pero lo que realmente hicieron fue abrirme la puerta a su ruina. Mientras hojeaba los documentos, mi padre me explicó que necesitaban a alguien con mejor crédito para dar la cara en ciertos trámites. Mi madre me miraba como si esperara que yo saltara a decir que sí, que lo salvaría. En vez de eso, les dije que necesitaba ver con claridad todo su historial, que sin información no podía tomar ninguna decisión. Ellos, desesperados, accedieron sin dudar. Me entregaron copias de sus reportes de crédito, esos mismos que revelaban el tamaño real del desastre. Recuerdo la primera vez que los revisé en detalle, solo, de regreso en mi hotel. Mi corazón latía rápido mientras pasaba página tras página. Vi decenas de pagos atrasados, cuentas en colecciones, líneas de crédito reventadas hasta el límite. Había una tarjeta de JCPenney con más de $5,000 en atraso, una de Kohl's casi cancelada, un préstamo de auto con meses de mora y hasta un aviso de embargo en proceso. Era un mapa de la irresponsabilidad, un retrato perfecto de lo que habían hecho con sus vidas. Y lo más irónico era que en la base de todo, como una cicatriz que no se borraba, seguía apareciendo el préstamo que me habían endosado años atrás, con mi nombre atado a esa porquería. Esa noche no pude dormir. No por preocupación, sino por la adrenalina que me recorría. Sentía que tenía dinamita en las manos. Ya no eran sospechas ni acusaciones, ahora tenía pruebas concretas de que mis padres habían hundido su crédito en un basurero y de que querían arrastrarme con ellos. No necesitaba inventar nada, no necesitaba exagerar. Todo estaba ahí, escrito en letras frías y números rojos. Los días siguientes jugué mi papel con cuidado. Les llamaba para preguntar cómo iban con tal cuenta, si habían pagado algo, si habían considerado negociar con los bancos. Fingía interés sincero, pero cada palabra que me daban era otra bala en la recámara. Mi madre incluso me llegó a contar que a veces dejaba de pagar la luz por un par de semanas para poder comprar muebles nuevos que no podíamos dejar pasar en oferta. Ese nivel de ceguera me dejaba pasmado. Mi padre, por su parte, se quejaba de que el sistema estaba en su contra, que no entendía cómo podía negarles tantas cosas después de tantos años de trabajo. Yo asentía, tragando mis carcajadas, porque sabía que todo lo que ellos veían como injusticia era simplemente el eco de las decisiones que habían tomado. Fue en esa época cuando empecé a visualizar con claridad cómo se daría el golpe final. Imaginaba el día en que necesitaran algo grande, como una casa, y me buscaran de rodillas. Visualizaba mi respuesta, la frase exacta que los iba a aplastar. Cada vez que pensaba en ello, me llenaba de una calma que no había sentido en años. Ya no me dolía tanto recordar lo que me habían hecho, ahora me daba fuerza saber que el final de esta historia iba a escribirse con mi mano.
En paralelo, mi vida en Dallas seguía avanzando. Había logrado ahorrar un poco, me estaba acercando a los $60,000 anuales en la empresa y hasta había empezado a salir con alguien. Mi crédito seguía marcado, pero al menos ya no me impedía dormir. La diferencia era que ahora, mientras yo me esforzaba por reconstruir lo que ellos me habían quitado, mis padres se hundían cada vez más en un pantano del que no sabían salir. Una escena quedó grabada en mi memoria. Durante una visita en diciembre, mientras preparaban la cena navideña, mi padre se sentó conmigo en el porche trasero. Tenía una cerveza en la mano y la mirada perdida. Me dijo que sentía que la vida era injusta, que nunca había pensado que terminaría a los 60 años con tantas deudas y sin opciones. Hablaba como si fuera una víctima del destino, no como el hombre que falsificó la firma de su hijo para salvarse a sí mismo. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de desprecio y lástima. Pero no dije nada. Solo asentí, guardando cada palabra para usarla en el momento correcto. Fue también en ese viaje cuando mi madre volvió a insistir en la idea de una tarjeta conjunta. Me dijo que si de verdad los quería, debía ayudarlos a salir adelante, que no podía seguir guardando rencores eternos. Yo la miré con una calma que la desconcertó y le dije que lo estaba pensando, que quería entender mejor cómo funcionaban esas cosas. Ella sonrió, convencida de que me tenía en la palma de la mano. No sabía que en realidad estaba cavando su propia tumba con cada sonrisa confiada. Lo que esa etapa me enseñó fue que la venganza no siempre se cocina con fuego rápido. A veces se prepara como un guiso lento, dejando que los ingredientes se mezclen, que los sabores se intensifiquen, que el aroma se impregne hasta que no haya forma de escapar. Yo ya no necesitaba apresurar nada. Mis padres eran expertos en hacerse daño solos. Yo solo tenía que observar, tomar nota y esperar. Cada vez que veía sus reportes de crédito, cada vez que escuchaba una de sus quejas o excusas, reforzaba mi convicción. Ellos habían tomado mi juventud, mis oportunidades, mi tranquilidad. Yo les devolvería todo eso convertido en una herida pública, en un rechazo inevitable, en un espejo cruel que les mostraría la consecuencia de sus actos. Y lo haría con la frialdad que ellos nunca imaginaron. Cuando regresé a Dallas después de esas visitas, me sentí más ligero. Era como si finalmente hubiera tomado el control de la narrativa. Ya no era el hijo engañado, ni el joven arruinado. Ahora era el observador paciente, el juez silencioso, el que esperaba el momento exacto para soltar la frase que se convertiría en su sentencia. Sabía que ese día no estaba lejos. Y la sola idea me mantenía despierto por las noches, no por miedo, sino por anticipación. Porque cuando llegara, no habría vuelta atrás. Actualización 4. 2 años después de aquella etapa en la que me convertí en el observador silencioso de la ruina financiera de mis padres, llegó el momento que había visualizado tantas veces. Durante esos meses, yo había seguido mi vida en Dallas, trabajando sin descanso, subiendo poco a poco en la empresa de logística hasta alcanzar un puesto de supervisión que me pagaba más de $70,000 al año. Había logrado mejorar mi crédito con una tarjeta asegurada y años de disciplina, y aunque no estaba perfecto, ya no era el desastre absoluto que ellos me habían heredado. Vivía en un apartamento decente en Richardson, lejos de los barrios donde la inseguridad era parte del ruido de fondo, y hasta había empezado a ahorrar para dar el salto a una casa propia. Era como si la vida, poco a poco, me estuviera devolviendo lo que ellos me habían robado. Pero mientras yo avanzaba con pasos pequeños pero firmes, mis padres se hundían en arenas movedizas, y lo mejor de todo era que no se daban cuenta de que yo veía cada movimiento desde la orilla. Un día de primavera, recibí una llamada de mi madre que sonaba diferente a todas las anteriores. Tenía un tono nervioso, casi eufórico, y me dijo que habían encontrado la casa perfecta. No era un apartamento ni una oportunidad cualquiera, era la casa de sus sueños, según ella. 3 recámaras, patio amplio, en Glendale, por $320,000. Me describió los detalles como si fuera un anuncio de televisión. La cocina remodelada con encimeras de granito, el garaje espacioso para 2 autos, un vecindario tranquilo con palmeras alineadas en la entrada. Lo contaba con la misma emoción que yo había sentido años atrás al imaginarme manejando mi primer carro nuevo.
La diferencia era que yo había chocado con la pared de la realidad, y ahora estaba a punto de verlos a ellos estrellarse de frente. Acepté acompañarlos al banco cuando me lo pidieron, fingiendo que quería apoyarlos en el proceso. Llegamos a una sucursal de Wells Fargo un martes por la tarde, con el sol pegando fuerte sobre el pavimento del estacionamiento. Ellos estaban vestidos como si fueran a una entrevista de trabajo, mi padre con una camisa azul que apenas le cerraba sobre la panza y mi madre con un vestido que seguramente había comprado en oferta en Kohl's. Tratando de dar una imagen respetable. Yo los miraba y no podía evitar pensar que estaban a punto de enfrentarse a un verdugo, solo que todavía no lo sabían. Dentro del banco, nos recibió un agente hipotecario de unos 40 años, con sonrisa profesional y una carpeta en la mano. Nos sentamos en una pequeña oficina con paredes de vidrio y mesas de madera clara. El agente empezó a hablar sobre tasas, plazos y requisitos, con ese tono amable que esconde el filo de la navaja. Mis padres asentían con entusiasmo, sacando documentos de una carpeta que parecía a punto de explotar. Yo permanecía en silencio, observando, sintiendo como mi corazón latía con fuerza no de nervios, sino de anticipación. Sabía que el momento estaba a punto de llegar. El agente tecleó en su computadora, pidió los números de seguro social de mis padres y revisó sus reportes de crédito. No pasaron ni 5 minutos antes de que su rostro cambiara ligeramente, esa mueca que he aprendido a identificar como el preludio de un no disfrazado. Se aclaró la garganta y les explicó con delicadeza que, lamentablemente, no calificaban para ningún tipo de financiamiento hipotecario. Su puntaje de crédito estaba muy por debajo de lo requerido, había demasiadas cuentas en morosidad y un historial de incumplimiento que los hacía ver como un riesgo inaceptable. El silencio que siguió fue brutal. Mi madre se quedó con la boca entreabierta, como si esperara que el agente se corrigiera. Mi padre, rojo de la ira, empezó a discutir, diciendo que debían revisar bien, que seguramente había un error, que ellos habían trabajado toda su vida. El agente, con paciencia entrenada, les mostró en pantalla algunas de las deudas más graves, las mismas que yo ya conocía de memoria, las tarjetas en colecciones, el préstamo de auto impago, los atrasos en cuentas médicas. Era como ver un espejo cruel proyectado frente a ellos, sin posibilidad de negarlo. Fue entonces cuando mi madre, en un acto de desesperación, giró hacia mí. Con voz entrecortada pero todavía con ese tono manipulador que la caracterizaba, dijo que tal vez yo podría ayudarlos, que podía firmar como coprestatario para que el banco los aprobara. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si después de todo lo que habían hecho yo les debiera ese favor. Mi padre la apoyó enseguida, diciendo que era solo un trámite, que yo estaba en mejor posición, que después ellos pagarían todo. Esa última frase fue el detonante, porque era exactamente la misma mentira que me habían dicho años atrás con el préstamo estudiantil, nosotros lo pagaremos antes de que regreses. Sentí una oleada de calor recorrerme el cuerpo, una mezcla de rabia, satisfacción y alivio. Era como si todos los años de espera se concentraran en ese instante. Miré a la gente, que claramente se sentía incómodo por la presión familiar, y luego los miré a ellos, con una sonrisa que llevaba años guardando. Me incliné hacia adelante y, con la voz más calmada que pude, solté la frase que había ensayado en mi cabeza durante tanto tiempo: no se preocupen, siempre pueden falsificar otra firma. El efecto fue inmediato. Mi madre palideció, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, y mi padre me miró con un odio tan intenso que casi pude sentirlo en la piel. El agente trató de disimular, desviando la vista hacia sus papeles como si no hubiera escuchado nada. El silencio en esa oficina era espeso, casi insoportable. Nadie dijo una palabra más. Mis padres recogieron sus documentos con movimientos torpes y salimos del banco sin despedirnos del agente. Afuera, el sol seguía brillando, pero el aire estaba helado entre nosotros. El camino de regreso a su casa fue un festival de reproches. Mi madre me acusó de ser cruel, de no tener corazón, de no saber lo que era la familia. Mi padre dijo que yo era un ingrato, que algún día me arrepentiría de no haberlos ayudado. Yo no respondí. Me limité a mirar por la ventana, viendo cómo pasaban los supermercados, los McDonald's en cada esquina, las gasolineras con letreros de 3.59 el galón.
Todo parecía tan normal afuera, mientras dentro del auto la tensión era como una tormenta contenida. Esa noche no hubo cena en familia ni charlas largas. Apenas crucé unas palabras frías con ellos y me encerré en el cuarto de huéspedes. Me acosté en la cama con una sonrisa que no podía borrar. Había esperado años por ese momento y había sido todo lo que imaginé y más. No necesité gritar, no necesité hacer un escándalo. Solo una frase, lanzada con calma, había sido suficiente para devolverles el golpe que me dieron cuando tenía 22. Lo mejor de todo fue que sabía que ese no era el final. Esa frase era apenas el clímax de un capítulo, pero la historia no terminaba ahí. Mis padres tendrían que seguir viviendo con las consecuencias de sus actos, atrapados en un ciclo de deudas y rechazos, mientras yo, poco a poco, salía del agujero al que me habían lanzado. Y la ironía más grande era que yo ni siquiera tuve que ensuciarme las manos para hundirlos, ellos mismos cavaron su fosa, yo solo me aseguré de estar presente para echarles en cara la pala. Me dormí esa noche con una calma que no recordaba haber sentido en años. Una calma fría, casi peligrosa, pero profundamente satisfactoria. Y mientras cerraba los ojos, supe que aún faltaba la última vuelta de tuerca, la justicia poética definitiva que cerraría el ciclo. Actualización final. Hoy, mirando hacia atrás, pienso en lo extraño que es el tiempo. Pasaron casi 10 años desde aquel primer descubrimiento del préstamo falso, y en ese recorrido mi vida se transformó de formas que jamás imaginé. De ser el muchacho arruinado que no podía financiar un Honda Civic usado porque tenía un crédito en ruinas, pasé a convertirme en un hombre con una casa propia en Dallas, un empleo estable y un puntaje de crédito que, a fuerza de disciplina y años de esfuerzo, logré rescatar. Mientras tanto, mis padres siguieron atrapados en la espiral que ellos mismos provocaron. La diferencia fue que yo aprendí a vivir con la herida, a curarla poco a poco, mientras ellos insistieron en rascar la costra una y otra vez hasta convertirla en una gangrena que terminó por devorarlos. La última vez que me buscaron fue un otoño, poco antes de Acción de Gracias. Yo ya había comprado mi casa, una propiedad de 3 recámaras en las afueras de Dallas, en un vecindario tranquilo con calles amplias y árboles que se teñían de naranja con el cambio de estación. Había trabajado como un condenado para llegar hasta allí, recortando gastos, renunciando a lujos, pagando puntualmente cada cuenta para reconstruir lo que ellos habían destrozado. Ese día recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba cansada, rota, como si la vida le hubiera pasado por encima. Me dijo que estaban desesperados, que ya no soportaban seguir rentando un apartamento pequeño en Glendale, que el casero había subido la renta a $1,400 y que el lugar se caía a pedazos. Suplicó que los ayudara, que esta vez sí era la última, que necesitaban de mí para comprar aunque fuera una casa modesta. La escuché en silencio, con el teléfono en la mano, mirando por la ventana de mi sala el jardín perfectamente cuidado que yo había sembrado con mis propias manos. Recordé cada rechazo, cada noche en que dormí en un apartamento miserable porque no me aceptaban en un lugar mejor, cada carro nuevo que tuve que ver pasar mientras seguía manejando mi viejo Corolla. Y pensé, aquí está. Este es el final que llevaba años esperando. Le respondí con voz calma que vinieran a Dallas para Acción de Gracias, que podríamos hablar en persona. Ella aceptó de inmediato, emocionada, convencida de que por fin me había ablandado. Cuando llegaron, noté el contraste de inmediato. Mi padre había envejecido 10 años en 5, su rostro estaba marcado por arrugas profundas, su cabello casi blanco, sus hombros encorvados como si llevara un peso invisible. Mi madre, que siempre había intentado mantener una apariencia cuidada, lucía cansada, con los ojos apagados. Venían en un sedán viejo, un Chevy Malibu de principios de los 2000 que hacía ruidos metálicos al apagarse. Al verlos estacionar frente a mi casa nueva, una construcción de ladrillo rojo con garaje doble y un porche amplio, sentí una satisfacción difícil de describir. No porque me alegrara verlos derrotados, sino porque sabía que estaban recibiendo una lección que solo el tiempo podía dar. Esa noche preparé una cena abundante. Compré un pavo grande en Kroger, puré de papas, pastel de calabaza. Todo lo serví en una mesa espaciosa, iluminada por lámparas modernas que había pagado con esfuerzo, no con trampas.
En el centro de la mesa, junto a las fuentes de comida, dejé mis llaves del Ford F-150 nuevas, con el logo brillante de la marca visible. No fue casualidad. Quería que las vieran, que entendieran que yo, a pesar de todo lo que me habían hecho, había logrado lo que ellos nunca pudieron porque no supe rendirme. La conversación durante la cena fue tensa. Mis padres intentaban mostrarse amables, pero en cada palabra se notaba la desesperación. Mi madre fue la primera en sacar el tema, diciendo que ya no podían seguir rentando, que era humillante, que necesitaban una casa propia para terminar sus días con dignidad. Mi padre la secundó, diciendo que habían encontrado un par de propiedades en Glendale más modestas, que necesitaban a alguien que los respaldara. Y otra vez, como siempre, giraron hacia mí con esos ojos de súplica que tantas veces me habían puesto delante. Respiré hondo, dejé el tenedor sobre el plato y los miré fijamente. Sentí el peso de todos esos años condensados en ese instante. No necesitaba gritar, no necesitaba enumerar todo el daño que me habían hecho. Solo tenía que devolverles la misma moneda. Les dije, con la voz tranquila y pausada, ya les dije una vez que no se preocuparan. Si de verdad quieren esa casa, siempre pueden falsificar otra firma. El silencio que siguió fue brutal. Mi madre soltó un sollozo ahogado, como si de pronto entendiera que ya no había redención posible. Mi padre apretó los puños sobre la mesa, pero no dijo nada. Era como si la rabia lo estuviera consumiendo por dentro, incapaz de salir en palabras. Yo me serví un poco más de puré, masticando con calma, disfrutando cada segundo de ese silencio cargado de años de historia. Después de esa noche, la relación con ellos se rompió definitivamente. No hubo más llamadas, no hubo más intentos de manipulación. Siguieron viviendo en su apartamento decadente, pagando cada vez más renta, atrapados en un ciclo que ya no tenía salida. Yo, en cambio, seguí creciendo. 2 años después cambié de puesto en la empresa, alcancé los $90,000 anuales y pagué la hipoteca de mi casa con anticipación. Mi crédito, aquel que ellos habían destruido, alcanzó los 760 puntos. Compré muebles nuevos, viajé por carretera hasta Colorado, hice mi vida sin pedirle nada a nadie. A veces me preguntan si me arrepiento, si no me pesa haberlos dejado hundirse. La respuesta es no. Porque ellos me enseñaron, con su traición, que la familia no siempre está para protegerte. Me enseñaron que a veces los peores enemigos no están afuera, sino sentados contigo en la misma mesa. Yo no pedí venganza con violencia ni con gritos. Mi venganza fue fría, calculada, servida en el momento exacto, con las palabras que llevaba una década guardando. Y esa fue la justicia más dulce que pude saborear. Hoy, cuando camino por mi vecindario y veo a los niños jugar en las calles seguras, cuando estaciono mi camioneta frente a mi casa y recuerdo que todo lo conseguí con mis propias manos, pienso en la ironía de la vida. Mis padres destruyeron mi crédito creyendo que me hundirían para siempre. Pero al final, lo único que lograron fue cavar su propia tumba financiera. Y yo estuve allí para verlos caer, con una sonrisa, con calma, con las llaves de mi futuro brillando sobre la mesa.